Ahora estamos grabando. Bueno, eso. Ahí lo Maribel de nuevo. Como les comentaba, esta es la última clase. Vamos a hablar en el día de hoy de experiencias de negociación. Ahí, Rayen, si, Sí, sigo. ya. Eh, Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esperamos que se encuentren todos súper bien y le vamos a dar inicio a la clase. Y la idea de esta clase es dividirla como en dos partes. En la primera, la idea es hacer un foro en el cual las y los invitados nos van a contar un poco de su última negociación, sus estrategias, las fortalezas, los inconvenientes. Y en particular, si encuentran que la negociación colectiva es una herramienta útil para los sindicatos. Y posteriormente la segunda parte será un poco más de discusión, que nos vamos a dividir en grupos, dependiendo de la cantidad de gente, el número de integrantes en cada grupo, en que se resolverá un caso que ya fue enviado, que igual volveremos a releer, y la idea de eso es como resolver este caso, discutir estrategias de negociación colectiva y responder algunas consultas. Procedo a presentar a los expositores. Primero está Karin Díaz de la Fundación Domingo Mate Mesías, que nos preparó un PPT con video. Leandro Cortés de el sindicato de Ripley, que también preparó un video, y Sergio Hernández de Sintec. Eso. Yo voy a presentar al menos Karim y Leandro. Por distintos motivos, la presentación suya va a estar en formato de video grabado, ¿ya? De todas formas, Karim se encuentra hoy día, así que la tenemos ahí por si acaso. Y Sergio debería estar por entrar en un poco rato. Entonces voy a presentar los videos como les comentaba. La idea de esto, insisto, que la clase es de experiencias de negociación. Entonces, como estas presentaciones tratan de dar un poco de motivar también a ustedes, de que cuando pasemos la fase de grupo, ustedes se sientan como identificados, puedan, por ejemplo, a raíz de algún comentario decir si le ha pasado o no, si es que, cómo se han enfrentado a situaciones, cómo se van a enfrentar, etcétera. ¿Ya? Por lo general, las exposiciones que tenemos preparadas están ambientadas en negociaciones en pandemia, ¿ya? Dado que por lo menos se ve que, por lo menos una primera mitad del próximo año, a los que esto que negocian en ese entonces, también van a tener que enfrentarse a una situación parecida. Así que eso, sin más dilación voy a compartir. Espero que se escuche bien, me dicen si es que se escucha mal. Estimados compañeros, reciban un afectuoso saludo de mi parte y en nombre de nuestro sindicato de trabajadores y trabajadoras de la empresa Corporación de Educación Mate Mesías. En esta ocasión hablaremos de cómo fue nuestra experiencia negociando en pandemia, puesto que el escenario para negociar este año 2020 ya venía marcado por el estallido social del 18 de octubre del 2019. Y a ello se le sumó la llegada de la pandemia a nuestro país, con todas las implicancias que ello ha traído en lo social, económico, laboral y en la salud de las personas. Nuestra historia comienza la primera semana de marzo, cuando intentábamos iniciar un año escolar fallido tras el estallido social que también se vivió y se manifestó como en todo Chile con la activa participación de nuestros jóvenes alumnos. En eso estábamos, cuando la mañana del 15 de marzo nos enviaron a nuestras casas por la llegada oficial de la pandemia a Chile, razón por la cual no alcanzamos ni siquiera a organizarnos, ni menos reunirnos. Nadie entendía mucho. Solo sabíamos que este año nos correspondía realizar la negociación colectiva, ya que nuestro contrato colectivo de 2 años, 2018-2020, regía hasta el 31 de julio. Ya en abril comienza a circular la idea de un proyecto de ley que permitiría postergar las negociaciones colectivas, pero que finalmente no prosperó. Luego de esa situación,
y ya en cuarentenado desde abril, con la preocupación e incertidumbre de lo que estaba pasando a nivel sanitario y laboral, comenzamos a ver opciones con nuestros socios, a sostener una serie de reuniones online, hecho que nunca antes se había realizado de esa manera. Después de varias reuniones con nuestros socios, viendo los pros y los contras de negociar este año o postergar la negociación para el próximo año, se llegó a una votación mediante correo electrónico, situación que también era inédita para todos nosotros. Y finalmente se optó por prorrogar la vigencia del contrato colectivo por 30 días más, pensando que la situación sanitaria podría mejorar un poco y que tendríamos acceso físico para realizar los trámites pertinentes a este proceso. Y fue así como comenzamos la preparación del proyecto de contrato colectivo de manera online, con muchas reuniones por grupos, ya que la plataforma usada no nos permitía el acceso de más de 100 personas de los 265 socios que teníamos en ese momento. Llegamos a tener hasta 4 reuniones diarias, porque como la empresa es un colegio, está organizado por distintos estamentos de profesores y asistentes de la educación, con distintas realidades laborales de acuerdo a la función. Después de las largas jornadas de reuniones, se enviaban las actas a todos los socios mediante el correo electrónico sindical y venían de vuelta las sugerencias, peticiones, correcciones, etc. Hacia agosto comenzamos las conversaciones online con el empleador y con nuestros socios, usando lo que teníamos a mano en cuanto a lo tecnológico: plataforma Meet, dispositivos en PowerPoint, correo electrónico, teléfono, WhatsApp. Incluso llegamos a consultar por un sistema de votación online de la empresa Voting, acreditado por la Inspección del Trabajo con ministro de Fe, en caso de requerirlo para votar la huelga o la aceptación de la última oferta del empleador. Finalmente, llegó el momento de firmar el contrato colectivo que entraría en vigencia el 1 de septiembre. Recordando y reflexionando cómo fue negociar en pandemia, se puede rescatar que, a pesar de haber realizado este procedimiento por primera vez online en este contexto sanitario y usando las tecnologías que teníamos a mano y que poco conocíamos nosotros y nuestros socios, es posible llevarla a cabo con fuerza, trabajo e ingenio. No obstante, hubo varios aspectos negativos que dificultaron el proceso, como por ejemplo el analfabetismo tecnológico de muchos de nosotros que estábamos acostumbrados a lo tradicional, con papel y lápiz, a lo presencial. También tuvimos problemas de conectividad, de acceso a Internet, porque no todos tenían un computador o un celular desde donde pudiesen ingresar y participar de las reuniones online. Para nuestros socios de tercera edad fue un desafío y un logro aprender a conectarse a Internet. También tuvimos limitantes del ejercicio de nuestros deberes y derechos, como el realizar trámites que no podíamos hacer presencialmente, ya sea por la inexistencia de permisos para trámites sindicales en la comisaría virtual o por el cierre de los organismos encargados como las inspecciones del trabajo. En nuestro caso, que somos de Puente Alto, debíamos ir a la Florida si es que estaba funcionando, o bien simplemente ir a la central en Santiago, con todo el riesgo sanitario y penal al que nos exponíamos. También en el caso de votar en asambleas las propuestas previas al proyecto fue difícil, porque a veces las personas no sabían hacerlo en el chat o no todos tenían correo electrónico habilitado, al no saberse sus claves u olvidarlas, o bien no podían ingresar y participar. Realmente, a pesar de tanta tecnología actual, tuvimos problemas de comunicación. En cuanto a otras limitantes, nos encontramos con pocas posibilidades de ejercer el derecho a huelga legal si la hubiésemos votado, puesto que, como trabajadores de la educación, estábamos, y aún lo estamos, teletrabajando, y para el empleador no resultaba ninguna presión o amenaza de nuestra parte dejar de teletrabajar, ya que muchos alumnos no tenían acceso a Internet ni computadores, y además el servicio nuestro podía suplirse con las plataformas online que el Ministerio de Educación puso a disposición.
Realmente íbamos perdidos en esa línea. Nadie estaba preparado para asumir una huelga en estos tiempos. Aunque igual pensamos en huelga online, en no entregar el material, aunque los alumnos hubiesen sido los más perjudicados, ya que por la cuarentena y el riesgo sanitario ni siquiera podíamos salir a las calles a manifestarnos en huelga. Y además, el empleador siempre tiene el poder económico y el escenario actual le favorecía. Por ser colegio subvencionado, igual el Estado les entregaba el dinero de la subvención. Por lo tanto, los resultados de la negociación fueron insatisfactorios para las expectativas que teníamos. Mantuvimos el piso, se afinaron detalles de redacción para mejorar los beneficios y se logró al menos un bono de término de conflicto un poco más generoso para los sueldos más bajos. En cuanto a la preparación del proyecto de contrato colectivo, se puede decir que se elaboró 100% online, ya que desde nuestras casas con computador y celulares en mano, fuimos sosteniendo reuniones los 5 dirigentes sindicales para después de cada asamblea discutir nuevamente el petitorio y otras variables atingentes. No podíamos reunirnos en algún lugar, puesto que al menos 2 de nuestros dirigentes viven en Pirque y allí pusieron cordón sanitario. Casi nadie podía salir ni entrar de esa comuna. Además que tiene pocos accesos que eran muy controlados. Inclusive, como anécdota, tuvimos que emplear todo nuestro ingenio para que los dirigentes de Pirque pudieran firmar el proyecto. Nos reunimos cerca de un puente, que es el límite entre la comuna de Puente Alto y Pirque, o bien usar el permiso laboral de uno de ellos para que saliera a Puente Alto a entregarnos documentación. Fue una especie de delivery sindical. Respecto a la ayuda que pudimos obtener, la Inspección del Trabajo nos realizó una asesoría técnica de negociación colectiva toda una tarde, donde consultamos las dudas hasta ese momento. También pedimos una asesoría a un abogado para que redactara un documento sobre la prórroga que estábamos solicitando al empleador por al menos 30 días, ya que nuestros socios quisieron negociar de igual manera este año 2020 para que los afiliados nuevos gozaran de todos los beneficios del contrato colectivo, y pensando que el escenario económico no mejoraría ni este ni el próximo año. Además, no queríamos prorrogar hasta 3 años nuestro contrato, pues por nuestra realidad laboral nos conviene a 2 años nada más. Bueno, dentro de las alternativas, ¿no es cierto? Nosotros solicitamos una prórroga al empleador y la presentamos a la Inspección del Trabajo. Esto parte del documento decía lo siguiente: en atención a las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia producida por COVID-19 en nuestro país y en conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 311 y 314 del Código del Trabajo, prorroga la vigencia del contrato. Y nosotros prorrogamos 30 días para que nuestra vigencia siguiera siendo por 2 años, porque el empleador se quiso aprovechar un poco la circunstancia y dejarlo a 3 años, pero se mantuvo en 2 años. Bueno, respecto al procedimiento y plazos de la negociación colectiva, podemos decir que se cumplieron a cabalidad, ya sea de manera online, la mayoría, y presencial, lo que podía hacerse de ese modo. Se cumplieron los plazos legales de todas las etapas de negociación, se entregó el proyecto colectivo al empleador de manera presencial, se entregó el proyecto de contrato colectivo a la Inspección del Trabajo a través de una plataforma virtual, se realizó votación online, se entregó una copia de contrato colectivo a todos los socios vía correo electrónico. Como conclusión y aprendizaje de esta situación inédita para nosotros, podemos señalar que el motor principal para llevar a cabo esta negociación fue el factor humano, pues tuvimos que emplear todo el ingenio, fuerza y capacidad y la creatividad tanto de nuestros afiliados como de nosotros como dirigentes sindicales en tiempos difíciles. Logramos negociar con mucho diálogo social efectivo y asertivo, poniéndonos en el lugar del otro, entendiendo las necesidades de los compañeros y teniendo en vista el contexto adverso en el que estábamos inmersos. Es por eso que una de las claves también
fue la redacción del mismo contrato que teníamos, los mismos recursos, pero optimizarlos y aprovecharlos de mejor manera. Por ejemplo, teníamos un bono de 1,5 ingreso mínimo por matrimonio o unión civil y otro bono de nacimiento de 1 ingreso mínimo, el cual lo intercambiamos, ya que en nuestro establecimiento ocurren más nacimientos que matrimonios, y ese bono se estaba perdiendo. También logramos que se otorgara un bono COVID para aquellos socios cuyas remuneraciones eran inferiores a un monto determinado, con un afán de solidarizar con nuestros compañeros que lo estaban pasando más mal que otros. En fin, fue un gran desafío en este contexto, y más aún siendo una directiva nueva e inexperta, pero creemos que con voluntad, convicción y sentido de la realidad se pueden lograr, aunque sean pequeños logros, pero la experiencia y aprendizaje es enorme para mejorar siempre lo que se tiene. Saludos a todos y muchas gracias por escucharme. Bueno, de partida, muchas gracias a Karim que se encuentra ahí. Muchas gracias por la presentación. Yo personalmente no conocía que se podía hacer de ese formato y le quedó muy bien. Así que muy agradecido de parte de la Escuela Sindical que haya puesto a disposición su conocimiento para la clase de hoy día. Está con el micrófono desactivado por si acaso, Karim. Tiene que apretar el símbolo a la Ahí, izquierda. ahí sí, ahí sí. Gracias a ustedes también, porque siempre nos han ayudado mucho. Gracias, Karim. Muchas gracias. Ahora voy a presentar el video que nos mandó el dirigente de Ripley, de Mall Centro. ¿Ya? El nombre del dirigente es Leandro Díaz y lo voy a poner a continuación. ¿Ya? Espérenme. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leandro Cortés, soy dirigente sindical de Ripley, acá en la tienda Mall del Centro. Bueno, yo quería contarle un poco cuál ha sido mi experiencia en los procesos de negociación colectiva. Y este año tuvimos un año atípico, primera vez de muchos que nos tocó negociar con pandemia. Nosotros inicialmente negociábamos en marzo, pero producto de la misma crisis tuvimos que prorrogarla para octubre. Esta negociación, si bien es cierto, siempre los empresarios lloran que no tienen recursos, que no hay dinero, que no tienen ganancias. Imagínense ustedes lo que significa en un momento de crisis sanitaria y como fue la pandemia, con mayor razón. Por lo tanto, fue una negociación especial, distinta. También nos tocó lo complicado que es convivir con otros sindicatos que negocian las mismas fechas. Por lo tanto, hay un doble problema. Pero bueno, pese a todo esto, tratamos de salir adelante con este proceso en años difíciles donde la gente lo estaba pasando mal porque ya nuestros socios venían de las suspensiones de los contratos. Entonces había mucha esperanza en que este proceso de alguna forma lo ayudara. Si bien es cierto ya desde hace mucho tiempo que la empresa Ripley y yo creo que en general en el retail no hay incrementos sustanciales en los sueldos, en las remuneraciones, conseguimos por lo menos incremento en colación, movilización y en todos los beneficios esporádicos también, aguinaldos, bonos escolares. Obviamente uno siempre espera más, pero dentro de la situación compleja logramos nuestro objetivo. Yo creo que dentro de lo que podría destacar como logro, fortaleza en esta negociación, es la transparencia, la comunicación siempre oportuna
y la democracia. Porque todo lo que se expone a nuestros socios siempre es votado, es acordado por la mayoría de los socios y en razón de eso se toman las decisiones. Por lo tanto, nosotros cada vez que había una propuesta de la empresa la sociabilizábamos cuando era oportuno hacerlo, obviamente, cuando ya habían cosas concretas, y se tomaban las decisiones. Se logró bonos de término importantes para la gente, sobre todo para los tramos antiguos. Hablamos de, para los más antiguos, de 1.950.000, que en estos tiempos es algo, yo creo que le venía bien a mucha gente. Y negociamos al tope máximo que hoy día la ley contempla, que creo que una de las pocas cosas buenas que hizo la reforma, la última reforma laboral, fue la vigencia, que no más allá de 3 años. Por lo tanto, dentro de todo este proceso creemos que con pandemia se logró lo que más se pudo y la gente, por lo menos la mayoría, quedó agradecida. Así que eso es lo que les puedo contar resumidamente de este proceso con pandemia, donde hacíamos asambleas por videoconferencias y todo por propuestas con la empresa también, por las mesas de reunión con la empresa también por videoconferencia, propuestas por correo, todo distinto. Así que el llamado es, bueno, hoy día que vivimos momentos difíciles para el sindicalismo, es la unidad y hacer las cosas con transparencia, con lealtad con los socios. Y yo creo que esa es la única fórmula que hoy día nos queda para poder seguir avanzando en las pocas cosas que hoy día pueden conseguir para los trabajadores. Hemos visto cómo han habido negociaciones hoy día que no han prosperado, como las huelgas de Falabella, que estuvieron muchos días y ni siquiera la empresa le ofreció un bono de término, porque uno puede entender que ya no te aumenten los sueldos, que eso ya no es novedad para nosotros, pero por último un bono de término de negociación. Ni siquiera eso le ofrecía a los compañeros de Falabella. Y eso es dramático y habla de la precariedad que hoy día vivimos los trabajadores, sobre todo en nuestro sector. Y eso quería compartir con ustedes. Un saludo a la Escuela Sindical de la Universidad, a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, a todo su equipo, y ojalá que esto les sirva como algún pequeño aporte. Chao. Bueno, ahí están las palabras de Leandro. Le agradecemos la distancia porque ella no pudo compartir con nosotros, tenía una reunión, creo que justamente del sindicato. Así que ahí tenemos otro insumo más para la discusión, ¿verdad? Lamentablemente creo que todavía no se ha podido sumar, Juan. Todavía no se ha podido sumar Sergio o el compañero de dirigencia de Sergio. Por lo tanto, vamos a pasar a dar las instrucciones de la segunda parte de la clase y si en el proceso se suma, vamos a interrumpir y vamos a ir con esta parte, con la exposición que faltó, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que esperamos nosotros de esta clase, verdad? Esta clase, a diferencia de las anteriores, en la que invitábamos a algún profesor o lo hacíamos nosotros con los compañeros más grandes, en la que dábamos como una información más técnica de lo que son los derechos, de cómo actuar en ciertas oportunidades, etc. La idea es que esta clase la hagan ustedes, ¿ya? Esta clase, cuando la tenemos en formato presencial, en particular en los talleres zonales de Quilicura, Cerrillo, se da una dinámica bien interesante en donde van compartiendo distintas experiencias que han vivido y van preparando o van imaginándose cómo se prepara una negociación colectiva y también, si es el caso, cómo se va preparando el sindicato para una huelga, ¿verdad? Dentro de las cosas buenas que yo creo que tiene la escuela sindical es que también reúne a un grupo importante de
de personas con diversas experiencias, lo que incluye entre ellas personas que han negociado muchas veces y personas que nunca han negociado, ¿verdad? Entonces esta dinámica lo que permite es conversar un poco, aprender de la experiencia de los compañeros y compañeras, ¿verdad? En dicho sentido, nos vamos a separar en grupos de a 6 probablemente. Todavía no hago el cálculo mental, pero deberían ser 18, sí, de a 6. Y a través de un caso que les compartimos, ojalá lo hayan podido leer, un caso que les enviamos al correo, el cual, respecto al caso, el objetivo no es que lo respondan totalmente tal, sino que ese caso sea como algo concreto a lo que llegar, ¿ya? De todas formas, lo vamos a pasar a leer de nuevo, para que ustedes lo tengan más fresco, y a partir de ese caso, ir construyendo cuáles serían los objetivos que ustedes como dirigentes sindicales se proponen para esa negociación, ¿verdad? Entonces voy a compartir la pantalla nuevamente para que veamos de qué se trata el caso. Ya es pequeño, no nos demoramos mucho. Espero que se está viendo, ¿se está viendo? Si alguien me puede decir que sí. Sí, ahora se ve. Ya, muchas gracias, Claudio. Entonces, no sé, chiquillos de la UP, ¿nos dividimos en la lectura o lo no? Yo voy a partir leyendo. Dale, Seba. Caso hipotético, clase experiencias de negociación. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. 1. Ustedes son la directiva del sindicato número 1 de una importante empresa dedicada a la importación, armado y comercialización de productos electrodomésticos y maquinarias industriales, llamada Frigosol Schneider, la que cuenta con 3 bodegas y 2 plantas de producción. Las bodegas de acopio y despacho se encuentran en la zona poniente de la región metropolitana, en la región de Concepción y la Antofagasta. Mantienen plantas de producción para las maquinarias industriales en la región de O'Higgins y en Santiago en lo que respecta a electrodomésticos. Actualmente en la empresa trabajan 350 personas, donde 151 de ellos se encuentran afiliados al sindicato número 1. Han tomado conocimiento que un grupo de trabajadores en la región de O'Higgins, asociado al armado de maquinaria industrial, se encuentra recabando información para formar un segundo sindicato. 3. Desde octubre del año pasado, las relaciones con el empleador se han puesto un poco tensas, pues el dueño de Frigolines Schneider II comentó públicamente que en su empresa no trabajan delincuentes y que sancionará a quienes fueran parte de las manifestaciones. Esta situación se fue haciendo más problemática conforme pasó el tiempo, pues el sindicato es uno de los más activos en el rubro y nunca se dejaron de sumar a las huelgas y diversas movilizaciones. 4. A comienzos de este año, con la llegada del coronavirus, la empresa sufrió grandes pérdidas, pues sus clientes tenían las sedes cerradas y no se podía realizar el mantenimiento industrial del cual la empresa estaba a cargo. Con dicha excusa, se decidió pactar una suspensión temporal del contrato de trabajo por una parte importante de los trabajadores de la empresa. A mediados de septiembre, la directiva del sindicato se enteró de que la empresa quiere externalizar el proceso de acción industrial a una empresa especializada en manejo de residuos industriales y protocolos de seguridad en materia de químicos peligrosos, los que son utilizados en su industria. Este proceso de externalización implicaría el despido de 50 personas entre todas las sedes, de las cuales 35 pertenecen al sindicato número 1. 5. Por otra parte, la empresa posee una dotación de personal que incluye mecánicos, electricistas, ingenieros, administrativos, despachadores, técnicos en terreno y personal de venta, los que poseen grandes diferencias en sus remuneraciones. Esta situación ha provocado un creciente malestar entre los trabajadores, pues en las anteriores negociaciones se ha privilegiado un aumento igualitario del sueldo y no de un carácter proporcional, siendo una de las principales demandas de un sector importante del sindicato. 6. En la negociación del año 2008, y tras una crecida importante de la base sindical compuesta por alrededor de 200 personas, tuvieron un exitoso resultado, cerrando una negociación con bonos mensuales que en la primera negociación no consiguieron, beneficios y un reajuste IPC, además de un bono de término de conflicto de 300.000 pesos y un préstamo blando de 200.000. pesos, pudiendo acceder los trabajadores a todo evento a nuevos préstamos blandos que no sobrepasan los 300.000 pesos. 7.
Sin perjuicio del exitoso de la última negociación, a la fecha en la sede de Antofagasta aún no se cuenta con casino, así como también en la sede de Santiago aún no se logra solucionar el tema de la movilización, pues ya no se cuenta con un bus de acercamiento con el bus de acercamiento por los problemas financieros por lo que atraviesa la empresa, debiendo los trabajadores buscar otra forma de desplazamiento para llegar al trabajo. Un temor sostenido de un rebrote de COVID en los primeros meses de 2021, a lo cual la empresa ha sido tajante al señalar que no cerrarán y que el cuidado debe ir por cuenta de los trabajadores, más allá de la disposición de jabones líquidos en cada sector de las bodegas. Si bajo un poco, Amaro. Hasta ahí llega, como que no puedo bajar más, pero Ah, ya. el último acá. Ya, voy a terminar. 8. En marzo de 2020 correspondía la nueva negociación colectiva. Sin embargo, dadas las circunstancias económicas y sociales, las partes acordaron la extensión del instrumento hasta marzo de 2021, fecha en la cual ustedes deberán negociar. Muchas gracias, Seba. ¿Ya? Ese es el caso que vamos a tratar de resolver o que vamos a tratar de conversar al respecto en los grupos. Sin embargo, comentarles que afortunadamente se pudieron hacer presentes los compañeros de Sintec. ¿Ya? Entonces, antes de entrar a la parte de los grupos, que yo los voy a ir armando mientras tanto, vamos a tener la presentación o el comentario en realidad del compañero Cristian. Juan, ahí te cedo un poco el paso. Sí, gracias Amaro. Bueno, como comentaba, el tercer testimonio que vamos a comenzar hoy es el de los compañeros de Sintec, que nos iban a comentar brevemente cómo fue su último proceso de negociación sindical y lo mismo que hicieron los otros dos ponentes, un poco ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, como para poder tener estas lecciones y aplicarlas al caso que acaba de leer el Amaro. Me fui. Hola, ¿Se escucha bien? ¿me escuchan? Vale, oye, es que no, quedé un poco perdido, sorry. Quedé un poco perdido, no entendí, no alcancé a escucharte la introducción que hiciste. Vengo Y recién no se llegando. preocupe. No se preocupe. Lo que habíamos hablado con Sergio era la posibilidad de que él o usted que se pudiera conectar, comentar un poco cómo había sido el proceso de negociación colectiva, el último que hayan tenido, porque después tenemos una actividad en grupo con la gente que se inscribió para poder resolver un caso simulado que es el que estaba leyendo el compañero. Entonces queríamos ver cómo fue su último proceso de negociación y cómo terminó, qué fue lo que funcionó, qué fue lo que no funcionó, este tipo de cosas. Muy brevemente, si es que podemos. Vale. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Saludar a las compañeras, a los compañeros que están presentes. Mi nombre es Cristian Vivar, yo soy secretario general de Sintec Chile, carpintero de oficio. Somos el Sindicato Nacional de la Construcción, con presencia en varios sectores y un poco también con una característica orgánica que responde mucho al sector productivo como la construcción. Que es un sector que es súper dinámico en términos de la contratación y las formas contractuales, que tiene una diversificación en términos de salario y de condiciones muy amplia. Por tanto, nuestra organización busca o trata a nivel nacional de establecer ciertos pasos, ¿cierto? Y ciertas condiciones básicas o mínimas, por así decirlo, en términos de tanto de los contratos como también de los turnos, las condiciones en obra. Ahora, en términos de la cuestión sanitaria y los últimos, qué sé yo, años que ya llevamos combatiendo el tema del COVID y los contagios, se han dispuesto otro tema también en términos sanitarios que, bueno, han ido de la mano de cara a las negociaciones. Hago todo este preámbulo de una u otra manera como para poder también entender y como caracterizar de una u otra forma la particularidad en términos de lo que para nosotros significa como sindicato el término de negociación colectiva. Primero, por ejemplo, uno de los elementos en términos legales es que por nuestra forma contractual, por obra o faena,
no tenemos posibilidades muchas veces de poder tener, por ejemplo, negociaciones arregladas, o sea, que tengan como la característica, ¿cierto?, que pueda tener cualquier sindicato, organización sindical que tenga un componente contractual que sea a plazo fijo o que de una u otra manera sea indefinido, por así decirlo, que podría dar paso como a este tipo de negociación, ¿no? Nosotros en realidad lo que hacemos constantemente para poder salir un poco de cara a la problemática de tener que estar negociando no por superempresas o por cada una de las constructoras que tienen presencia nacional, sino que por cada uno de las obras, o en este caso de los proyectos puntuales de cada una de estas empresas. ¿Cómo explico? Por ejemplo, por dar un ejemplo, una empresa X, Belfi, ¿ya? Belfi es una empresa súper específica, chilena, muy antigua de la construcción, que ahora ha ido diversificando varios nuevos productivos nuevos, ¿cierto? Principalmente muellaje y cosas como esa. Pero ellos tienen obras en muchas partes de Chile, pero es una sola empresa. Por tanto, nosotros tenemos que negociar por cada una de las obras, no así con la mandante en general, como a poder dar un marco general, porque por una parte no lo permite la ley, y también es un elemento de correlación de fuerza de la misma clase, digámoslo así, que nos pueda impulsar como organización sindical a tener fuerza para poder generar ese tipo como de relación, digámoslo así, con la patronal. Entonces, esta diversificación, digámoslo así, de obras a nivel nacional que responden a un solo rubro, a una sola empresa, nos pone como desafío el tener que estar negociando prácticamente, no sé, a veces hasta una vez por semana, por cada una de las obras que hay a nivel nacional. Entonces, por decir, la última negociación que hemos tenido como principalmente más tensionada ha sido en el proyecto MAPA, en la 8ª región, que es un proyecto de ampliación de la celulosa Arauco, instalada, para los que conocen por allá, desde el Araquete, un poquito más metido hacia Ramadilla, caminando como hacia Curanilahue. Ahí tiene todo un centro de operaciones, ¿cierto? Arauco, y están haciendo una mega obra que en realidad cubre como 5.000 trabajadores aproximadamente, y son más de 5 empresas multinacionales chilenas y extranjeras que están metidas dentro de esa obra como mandante Arauco y todo su holding, digamos así. Entonces, ahí hemos tenido una problemática bien grande. De hecho, se han desarrollado como otro tipo de elementos, incluso dentro de la misma organización, con la gente, que hemos tenido roces como con los mismos otros dirigentes de otros sindicatos ahí mismo. Se han desarrollado otros elementos que a veces no tienen que ver mucho con la negociación. Pero ahí es donde hemos estado mayormente como apretados en términos de negociación, y hemos logrado, por lo menos con 2 empresas, ya llegar a ciertos acuerdos, y los compañeros aprobando en las asambleas, y aparentemente, o por lo menos como va el tema, debiésemos estar llegando como a un buen puerto de aquí a unas 2 semanas más en negociaciones con 2 por lo menos empresas ahí. Ahora, ¿cómo se dio? Claro, se dio un poco por la vía de la conversación y el diálogo, ¿cierto? Dado los niveles de presión que se generan no solamente por nosotros, sino que por la presencia de otros sindicatos, por la presencia de otras empresas y por la magnitud, en definitiva, del proyecto. Eso, por ejemplo, no se da cuando de una u otra manera uno logra como establecer, ¿cierto?, una base sindical fuerte, que nos permite, por ejemplo, en CBO, que es esta construcción de la carretera de Vespucio Oriente, que alberga más o menos como 1.000 trabajadores. Nosotros tenemos presencia en por lo menos el 80% de la obra, ¿cierto? Tenemos presencia sindical y hemos logrado como llegar a buenas negociaciones con esa empresa, hacer que respete los protocolos, ¿cierto?, en términos de salud, o por lo menos que haya una preocupación y que nosotros como dirigentes sindicales estemos como encima de eso. Por tanto, las negociaciones se han ido dando de múltiples formas, y hasta el momento nosotros podemos evaluar de que hemos seguido en crecimiento, muchas condiciones se han ido mejorando, y desde ese punto de vista hemos ido avanzando en términos de la negociación. Sin embargo, la unidad, y esto es súper importante como dejarlo claro, la unidad en definitiva supera cualquier tipo de buena idea o de buena negociación o de buen dirigente táctico, digámoslo así, en términos de discusión. No hay otra forma más que con la gente unida, no hay otra forma más que con libertad sindical, con asambleas constantes, con participación. Es la única forma de poder llegar a buenos puertos, porque así uno tiene la posibilidad como dirigente de poder traducir realmente lo que nos está molestando, lo que queremos cambiar, y nuestras asambleas siguen esa idea. Y eso es lo importante, que nos sigan personas, que sigan ideas. Y eso se da mucho en la negociación. Eso por mi parte, compañero. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. Muy bueno, muy claro. Amaro, si quiere entonces
continuamos con la segunda Eh, parte de la actividad. Muchas gracias, Cristian. También a los compañeros de Sintec que nos han acompañado en varias oportunidades en otros talleres dentro del semestre. Bueno, ahora vamos a dar paso a los grupos. Me voy a demorar como un par de minutos, pero deberían estar ahí un grupo de 6, ¿ya?